Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este Cronómetro 2020. Soy David Mendoza. Me da mucho gusto que estén con nosotros. El día de hoy tenemos un programa realmente muy interesante porque es un programa que no solamente, yo creo que aquí hay que subrayarlo bastante. Estamos hablando de una cuestión que está afectando a nivel nacional, a nivel, obviamente, de las grandes empresas. Estamos hablando de algo que ya nos está afectando directamente en el bolsillo. Y bueno, pues por supuesto, de lo que estoy hablando, pues es de la economía mexicana que, híjole, está en una situación pues bastante intensa, vamos a decirlo, un 7.6, 7.8, 7.2% de inflación. Algo que parece ser que no se había contemplado. Hay quienes dicen que esta situación no se veía desde hace más de 20 años y hay quienes dicen que en realidad es parte del efecto que justo tiene que ver con pues esta dinámica de este gobierno de la Cuarta Transformación. Hoy me da mucho gusto saludar a nuestros amigos que nos acompañan, a nuestros expertos. Y bueno, pues hay que darle primero la bienvenida a las damas. Hola, Lilia Carrillo, ¿cómo estás? Gusto en verte. Todo muy bien, muchas gracias. José Pablo Palafox, también nos has acompañado en varias ocasiones. ¿Cómo estás, José Pablo? Bien, afortunadamente, mi estimado David, aquí con el gusto de poderte acompañar. Muchas gracias. Y bueno, pues de casa, Rodrigo Castillo, ¿cómo estás? Bien, es un gusto con ustedes, Lilia, el auditorio de Cronómetro, claro. Oigan, bueno, pues una situación, yo creo que ya nos está pegando en los bolsillos. Hemos estado viendo en las noticias, bueno, ni siquiera ya en las noticias. Yo creo que esto ya sobrepasó las noticias. Lo estamos viendo cuando vamos al súper, cuando vamos al tianguis, cuando nos están llegando ya los servicios. Las cosas están profundamente encarecidas como nunca, ¿no? Creo que, no sé si a ustedes les pasa, amigos, pero me voy a ver coqueto. Sacar un billete de 500 pesos y cambiarlo o pagar con él es prácticamente haberte quedado sin dinero. En cualquier detallito, en cualquier situación, prácticamente esos 500 pesos se desbaratan a la menor provocación. Y, por supuesto, las cosas se han encarecido de una manera brutal. Tan es así que, bueno, pues el presidente de la República, inclusive su gobierno, ha anunciado, pues yo creo que un proyecto que me parece muy neoliberal, muy de aquellos años del 87, 94, denominado, bueno, pues como resucitar el famoso pacto de solidaridad económica para tratar de detener la inflación. Se habló de topes a algunos productos, 24, si creo bien, pero parece ser que esta condición no va a ser necesariamente la mejor. Lilia Carrillo, podemos empezar a explicar un poco, híjole, ¿qué te parece si vamos sobre lo duro? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la inflación y cómo nos está afectando? ¿Te parece, Lilia Carrillo? Me parece muy bien. La inflación es lo que conocemos como el costo de vida, que es lo que realmente, cómo se mide. Usualmente los gobiernos consideran que hay una canasta específica de bienes y servicios cuyo precio permite establecer qué tan caro, qué tan barato, qué tan caro está siendo el costo de vida. No vamos a ver los precios hacia atrás, los vamos a estar viendo hacia adelante. La canasta básica usualmente considera productos altamente inflacionarios, es decir, aquellos productos en los que los precios o que las correlaciones de precios se transparentan inmediatamente. ¿Cuáles son las cuestiones donde es muy rápido y muy claro ver los precios, la subida de los precios?
gasolina, todo lo que tiene que ver con gasolina, diésel, todo lo que tiene que ver con el movimiento de las mercancías, ese es un indicador. ¿Qué otra cosa? Estábamos considerando también el tema de ciertos productos, ciertos servicios. En el caso de México, siempre decimos, hablamos del efecto ensalada. El efecto ensalada es lo que siempre utilizamos para comer, que es lo que es muy común en nuestras mesas. Tomate, cebolla, chile, ciertas verduras, tortilla, maíz, harinas, ese tipo de cosas, pero también refrescos, también servicios como internet, telefonía, todo este tipo de cosas implican un tema de precios y de canasta básica. Cuando estamos hablando de que está por encima la inflación, eso es lo que va midiendo el Banco de México. Hay dos tipos de inflación, también eso es importante. Una que es como la corriente, la del mes a mes, y otra que se llama la subyacente. Hay un tema en que hay ciertos elementos en que inciden en la inflación. Por ejemplo, la Semana Santa, esto es muy claro. La Semana Santa se aumenta el consumo de pescado, se baja el consumo de res, aumenta el consumo de jitomate, aumenta el consumo de ciertos bienes. Cuando medimos eso es cuando quitamos como estas cosas que implican un desbarajuste, un pico, un valle, eso es lo que se llama la inflación subyacente, con la que estamos midiendo realmente el precio de la vida. Y también se llama el impuesto de los pobres, porque al final es un impuesto que pagamos todos. Entonces, ya sea por la comida, los servicios o temas muy específicos como la gasolina, como el diésel, eso es lo que también implica un tema de pago. Y eso es lo que encarece nuestro poder adquisitivo. Oye, qué bonita manera de empezar el programa, porque nos dejaste muy claro que es este proceso de inflación. Oye, José Pablo, justo en este sentido, bueno, pues no solamente le pega a las personas de a pie, no solamente nos pega a nosotros a la hora de ir al súper, a la hora de ir al tianguis, a la hora de ver el precio de la carne, del pollo, del huevo, etcétera, etcétera. Estamos hablando también de que esto le pega ¿a quién? A las empresas, José Pablo. Y bueno, pues obviamente al gobierno, pues se la ha estado sacando, vamos a decirlo, híjole, perdón, no sé si eso sea políticamente correcto o no, pero lo que ha estado diciendo el gobierno es que la culpa es de, pues, Ucrania y de Rusia, que están en guerra, y la pandemia, y del neoliberalismo, y de etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues suena bien en el discurso, pero la realidad ya nos está llegando a los bolsillos, y sobre todo al bolsillo de las empresas. Sí, efectivamente, esto tiene una repercusión interesante. Los empresarios, hasta cierto punto, pues obviamente, ¿qué es lo que buscan los empresarios? Pues tú tienes un comité de dirección donde están los accionistas, en donde tu función principal pues, es entregar buenos resultados, poder entregar dividendos y tal. Ante una situación como la inflación, ¿qué es lo que se tiene que comenzar a hacer? Se tiene que preparar una especie como de ecuación en la que tú dices, a ver, me están empezando a subir ciertos precios o ciertos insumos, por ende, tengo que ver hasta qué medida es conveniente o no trasladarle ese costo al consumidor final. ¿Por qué? Porque si tú se lo quieres transmitir al 100% al consumidor final, que no tiene más poder adquisitivo, sino exactamente al revés, tu volumen de ventas se va a empezar a reducir considerablemente. Y por lo tanto, pues te sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que aguantar, como se dice por acá, los llegues, ¿no? Tienes que aguantarlo hasta cierto punto y ver hasta dónde el consumidor está dispuesto a pagar el producto o servicio que tú estás proveyendo. Así de fácil y de sencillo. Ahora, hay ciertos factores, y también tengo que decirlo, yo por ejemplo, como bien sabes, yo me dedico al tema de lo que es asesoría en riesgo y soy un intermediario de seguros y de fianzas. Tengo por ahí un par de clientes que les está yendo no mal lo que les sigue, y son de dos totalmente diferentes ramos. Uno de ellos se dedica a alimentos, se dedican a temas de leche. El costo de la leche en promedio para el consumidor final en los últimos meses, dependiendo de la marca, pero se ha aumentado entre un 20 hasta un 30% el costo de un litro de leche. Uf. Y eso deriva principalmente por lo siguiente. Desde antes que empezara el conflicto con Ucrania,
que ahí como la ves, sí ha pegado, pero no a todos los sectores. Por temas, imagínate, de cambio climático, el costo de los insumos relacionados, por ejemplo, al sorgo, al maíz y tal, que a veces tienen que importar forraje para poderle dar de comer a las vacas o a los que están ahí, se incrementó. Estoy hablando hace un año, me estaban platicando que la materia prima se les ha aumentado entre un 30 y en algunas ocasiones hasta un 80%. ¿Por qué? Porque la demanda ahí sigue existiendo, pero la oferta se empezó a reducir considerablemente. Aunado a este tema que Ucrania, no conozco yo bien cuánto producía Ucrania en términos de grano y alimento, pues sí le ha pegado también a todo este tema. Eso es por un lado en el tema de este sector. Pero hay otro sector que es el sector automotriz, vehículos y también equipo pesado, que hay un pequeño tema simpático. ¿La inflación les ha pegado? Sí, pero lo que más les ha pegado es que la oferta de producto se ha reducido considerablemente. ¿Por qué? Cosa curiosa, por temas de chips, por temas relacionados a los proveedores, porque muchos proveedores, sobre todo como vienen de China y de la India, precisamente con este efecto global de inflación global, porque se está tratando de recuperar la economía mundial, eso conlleva un proceso natural de inflación, pero pues estos compadres, ¿qué es lo que dicen? Pues mejor me lo aguanto, a ver hasta dónde les tiro la liga del precio, para poder vender caro, y produje o estuve produciendo a un precio o un costo más barato. Eso es lo que están tratando de hacer muchos. Y por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es ver cómo el vecino del norte, al cual nuestro gobierno odia con todo su corazón, ha dicho ya en varias ocasiones que el tema de China y un poquito el tema de la India, ellos están como que volviéndose a cerrar a sí mismos, a sus economías, y están volteando con México para decir, ponte las pilas, y pues aquí corremos a los de la DEA, ¿no? Entonces, hay temas interesantes aquí que yo creo que no estamos haciendo del todo bien. Pero resumiendo, yo creo que es un tema multifactorial, y tú como empresario debes de tener un montón de cuidado para ver hasta qué punto puedes tú seguir teniendo utilidad, pero que también te sigan comprando, así de fácil y de sencillo, Así es. ¿no? O sea, Es un asunto, yo creo que muy complejo, Rodrigo, y justo quería plantearlo, porque en el nivel internacional, alguna vez nos reíamos, Rodrigo, de un meme donde había un anuncio, ¿no? En la prensa, en primera plana, que decía, el precio de la tortilla no va a tener ninguna afectación por la guerra entre Ucrania y Rusia. Y oh, sorpresa, resulta ser que la mayor cantidad de granos, por eso es que se señala que Rusia es el granero del mundo, produce prácticamente el 30% de los granos de consumo en el mundo. Pero también si le agregamos que Rusia produce también un porcentaje importante de los fertilizantes que se utilizan en el mundo, pues es una brutalidad. Y Ucrania también produce una cantidad importante, por ejemplo, de semilla, de girasol, aceites, etcétera, 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 que, bueno, pues lo que están provocando es un desbalance a nivel global, porque hoy nos digan o lo reclamen o lo señalen el gobierno federal que no le gusta el neoliberalismo, que no le gusta la globalización, que dice que no hay mejor política exterior que la interior. Bueno, lo cierto es que estamos conectados en todo sentido. Rodrigo Castillo, ¿en verdad la culpa la tiene Ucrania y Rusia por estarse peleando por ahí en el Donbass? ¿O también se ha colocado un poco la posición y las características de la política económica del gobierno del presidente López Obrador? Es un hecho que como decía Juan Pablo, es un asunto multifactorial, David. Sí, el asunto es que antes de la guerra entre Ucrania y Rusia, pues, estuvo la pandemia que paralizó toda la economía y que es parte del problema que es de la inflación global. Pero yo creo que como bien señalas, el problema es la gestión interna, la gestión que este gobierno ha tenido. De entrada, y lo hemos dicho varias veces, ¿sí?
en campaña y cuando recién resultó electo, López Obrador prometió que no iba a haber expropiaciones ni cosas que afectaran a la economía, ¿sí? Y apenas tomó posesión, cancela el aeropuerto de Texcoco, ¿sí? Y eso cayó muy mal entre la clase empresarial nacional, ¿sí? Recuerdo mucho que decían que Alfonso Romo, que era el contacto, el intermediario, ¿sí? Entre López Obrador y ese sector, él juraba y perjuraba que pues no iba a haber ningún tipo de... No sé. Uy. Como que nos detuvimos ahí. A ver, como que se nos fue la señal. ¿Sí? Ahí ¿Y estás, qué es lo ahí que... estás. Ahí estoy. Entonces, ¿qué es lo que siguió? Pues que empezaron a ver, ¿sí? ¿Qué contratos ya celebrados, qué compromisos plasmados? Este gobierno en los hechos y en los dichos no los estaba respetando. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo queremos generar un ambiente sano de inversión? ¿Sí? Sí, es muy neoliberal, buscar que los empresarios inviertan, generen empleos, promuevan investigación para mejorar procesos, maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a confiar en un gobierno que dice una cosa y hace otra? ¿Cómo van a confiar en un gobierno que dice que es distinto, pero que detiene procesos, sí, que detiene compras, que detiene, insisto, contratos, porque hay sospechas de que hay corrupción, ¿sí? Y ves que no hay ninguna denuncia, ves que no hay nada, simplemente, sencillamente separaron las cosas para revisarlo todo. Y pues esto, obviamente, la gente que tiene dinero invertido en México, dijo, esto no sabemos para dónde va, y empezaron a retraerse. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, muchos de los grandes empresarios, pasó del 18, entró el 19, y así lo han venido haciendo, mantienen el gasto, mantienen su inversión para que sea operativa. Los negocios que tienen que operar. Solamente lo que está ahí. No están invirtiendo para generar nuevos puntos de venta o nuevos procesos o nuevas contrataciones. Entonces, yo creo que el escenario que tenemos en este año es una crisis que sí nos viene de fuera, que sí está incidiendo dos hechos que nadie pudo calcular hace 3 años, que es la pandemia y la guerra en Ucrania y Rusia, entre Ucrania y Rusia, pero se lo ha autogenerado el Ejecutivo, ¿sí? Porque no respeta lo que se dice. Voy a ser abogado del diablo aquí, voy a ponerme del lado del gobierno, porque ¿qué pasa? Hay países que sí tienen una inflación de miedo. Venezuela, la inflación en 2021 fue de 1.588.5%. La proyección para este año es que baje a 500%. Sudán, 359.1%. La proyección que tienen para este 2022 es de 245.1%. Y así me puedo seguir. Zimbabue, Yemen, Surinam, Argentina, 48.4%. Y piensa la proyección que va a estar en 51.7%. Irán, Etiopía, Angola y Zambia. A ver, ¿qué está haciendo bien el gobierno? No. ¿Qué está haciendo mal el mundo? Estamos comparando peras con manzanas. O sea, Venezuela tiene por lo menos una década de ese tipo de inflación y tiene tasas de crecimiento negativas. O sea, bueno, no tiene tasas de crecimiento, tiene tasas de decrecimiento. ¿Qué sí le está faltando al gobierno mexicano? Pero tienen mucho petróleo, Lilia. No, pero el petróleo nadan en él. Ya hasta se hicieron amigos de los gringos para poder sustituir el petróleo que les mandaban de Rusia. No, el petróleo no tiene nada que ver en la ecuación y eso creo que sí es un problema que tiene seriamente introyectada esta administración porque cree que el petróleo todavía es una fuente de riqueza. No lo es. Igual que el litio, ya nacionalizamos el litio, nos vamos a volver millonarios. No. Porque una cosa es tenerlo y otra cosa muy distinta es tener la infraestructura para poderlo sacar, convertir. Además, el litio tiene una vida muy corta, aún dentro de las propias proyecciones de crecimiento y de riqueza. El litio no va a ser la solución, no en los próximos 20 años. Es muy probable que el litio termine siendo sustituido por algo más barato. Pero en el punto de vista solo de todo abogacía por el diablo, Argentina llegó a tener
inflaciones de más de 1000%. O sea, Argentina llegó a no tener incluso precios puestos en los supermercados, porque entre que tú entrabas, comprabas y salías, el precio cambiaba. O sea, Argentina llegó a tener esta problemática que en México tuvimos muchísimo más reducido, que era el tema de llegar a un bar y decir, deme 3 cervezas de una vez, porque entre lo que lo pido, me la bebo y lo pago, ya cambió el precio. ¿Qué sí está haciendo muy mal el gobierno de la... ¿Qué está haciendo bien? Sí, efectivamente ha considerado el tema de los precios y la subida. Voy a decir que sí, está bien. ¿Qué está haciendo mal y qué es una receta que ya probamos y que no funcionó? En los 80s, sobre todo en los 70s, 80s, ¿qué no funcionó? No funcionaron los pactos, no funcionó el centrar un precio, no funcionó el control de precios, no funcionó tampoco el decir, voy a ignorar la realidad y entonces me voy, y el litro de gasolina va a costar 5.50, o sea, no funcionó eso. Tampoco está funcionando ahorita. Me preocupa realmente que el gobierno actual esté apenas pensando qué va a hacer para el control de la inflación, cuando era un bicho que ya se veía venir desde mediados del año pasado. Más allá de la guerra de Rusia y Ucrania, que sí tiene un tema en precios de gas, energía y todo esto, lo que tú decías, semillas, todo lo que tiene que ver con comida, pero también con un montón de cosas que no habíamos considerado. Por ejemplo, ciertos temas agrícolas, ciertos temas muy metidos en agricultura. Rusia es un factor predominante y Rusia puede ser ahorita lo que quiera. Por eso también hemos visto que la guerra, el conflicto ha estado en un tema, claro, muy, muy puntual, ¿no? En temas y en tiempo, en tiempo. Todo el mundo esperaba que la guerra en Ucrania terminara muy rápido y lo cierto es que se han tomado su tiempo los rusos, ¿eh? A pesar de los bloqueos, a pesar de las sanciones económicas, los rusos ahí se mantienen. Pero también los ucranianos se mantienen. Sí, claro. Entonces, tienes una cadena que ya venía, una cadena de suministro que ya venía muy debilitada, una cadena de suministro que se ha visto con una situación muchísimo más afectada, que ya de por sí venía mal, y entonces, además de sumas que el gobierno de México no tiene idea, o pareciera que no tiene idea, y entonces dice, ¿se acuerdan de López Portillo? Y todos así de, no, por favor, no. Pero por supuesto que sí. Vamos a atacar el pacto, vamos a sacar otra vez el control de precios. No funciona en ese entonces, no va a funcionar ahora. Eso es un hecho. Está siendo caro, tener el precio de la gasolina como está siendo carísimo, carísimo. Y va a seguir siendo igual de caro tratar de mantener una estabilidad de precios que no le va a beneficiar a nadie. Tener el control del litio es más una propaganda, es una bandera política que realmente una bandera económica. No se ha visto trasladado a nada. Y ya vamos para cerrar esta parte, entonces te diría, más allá de las mediciones de inflación, ciertamente Banco de México sí tiene un reto, que es, ¿vamos a llegar a 2 dígitos otra vez o no? ¿Y qué va a hacer para poder impulsar dentro de una categoría súper reducida medidas contracíclicas que realmente puedan impulsar la economía? Porque el gobierno, no voy a decir el nombre de ya sabes quién, pero el gobierno no cree en las medidas contracíclicas, cree en soltar dinero y cree en el control de precios. ¿Qué va a hacer Banco de México con un margen de maniobra súper reducido para poder impulsar algo? En un entorno donde las bajas tasas de interés no van a ayudar, las altas tasas de interés no van a ayudar, el control de precios no va a ayudar, y vamos a estar, o sea, hoy salió, en estos días han estado saliendo temas donde la informalidad está llegando a más del 50% de la población activa. Sí. No es una buena noticia, no es una buena noticia. El SAT no va a tener dinero, no va a haber quien sea. Mira, esta administración es probable que termine más o menos. O sea, a lo mejor no va a haber 2 dígitos. Y voy a esto, Lilio. Yo lloraría con ellos. Oye, Lilia, y yo a veces, si lo he platicado con José Pablo, con Rodrigo, yo te lo estoy platicando a ti, pero esto cada vez me suena más a Salinas de Gortari. Cada vez me suena más a Salinas de Gortari, me suena más
a Luis Echeverría Ojalá. Álvarez y me suena más también a José López Portillo al No, final. suena Portillo, o sea, suena Echeverría, suena arriba y adelante, voy a defender al peso como un perro. Ojalá fuera Salinas, Y ojalá al que le fuera explote. Salinas diciendo, a ver, ¿saben qué? 150 horas para desocupar este tercio del país, gracias. Ojalá fuera Salinas. No, tenemos lo peor del populismo de Echeverría, de López Portillo, control de precios, pelea con los empresarios, desconocimiento del entorno internacional, no sabemos de medidas contracíclicas. Cuando estamos en la OCDE. Oye, pero ya destapamos a Dan Augusto, uno más de las corcholatas que ya quedó. José Pablo, a ver, híjole, ya es que nada más te veo, amigo, y es muy curioso, pero a ver, algo que yo creo que Lilia ha señalado y que creo que es muy interesante, Rodrigo también lo mencionó hace rato. Aquí, ¿qué van a hacer los empresarios? Porque déjame decirte, y lo hemos visto de cerca, José Pablo, hay varios amigos, hay varios cercanos que les acaban de decir en su trabajo, gracias por participar. En esta semana yo ya me enteré de 3 casos donde literal les dijeron gracias. Y esto está generando un problema grande. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que seguir operando con poco o mucho esfuerzo. Viene también un asunto del desempleo, como bien lo señalan, este aumento de la economía informal se está volviendo cada vez más común. Dicen que el mexicano cuando entra en crisis abre el portón y saca el comal a vender quesadillas, a vender tacos, a vender carnitas, porque la cosa está difícil. Una de las medidas, perdón, la simpleza que voy a decir, pero una de las medidas que yo tengo en términos de medir esta economía tiene que ver con el crecimiento de los tianguis. Los tianguis estos que se ponen cada semana en alguna parte de la ciudad, de nuestra cuadra, de pronto cuando se acrecentan es porque la cosa está dura. La gente sale a vender desde sus ropas, hasta herramientas, o sale a vender lo que pueda. ¿En qué condiciones está, José Pablo? ¿Cómo ves tú esta pues, perspectiva a 2 años y medio literal de que se acabe este gobierno? Híjole, a ver, trato de verla con ojos positivos. Hasta donde se pueda. Claro, José pero Pablo, ¿cómo? sí, claro, pero tal cual yo te diría, lo veo cuesta arriba y te soy sincero, hasta medio escarpado el camino. ¿Cuál es el punto que yo pongo aquí? O sea, ahorita lo que estabas mencionando, me surgieron 3 ideas y a ver si las puedo desarrollar, que todo conlleva lo mismo. 1, los empresarios, salvo a lo mejor el PYME, el pequeño y mediano empresario, que va a tratar de mantener su empresa para sobrevivir, y créeme que ahorita que estuvo la pandemia, los pymes sobre todo, son los que más se esforzaron y más le invirtieron para mantener a su fuerza laboral. Los grandes empresarios, ellos difícilmente van a sacrificar su ingreso o su riqueza por cualquier cosa. Eso lo tengo yo claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente dice, híjole, ¿cómo me trago yo parte de esa inflación para no podérsela trasladar a los clientes? Pues reduzco costos. ¿Y qué es lo que hace para reducir costos? Pues empieza a cortar. Costos por aquí, por allá, por acullá. Algunos sí hacen un esfuerzo más o menos razonable de ver cómo no van a afectar su propia operación, porque pues al final del día es, híjole, está bombeando, mi corazón está fallando, para que no bombee tanto me voy a cortar un brazo y una pierna. Pues sí, pues a ver cómo caminas y cómo trabajas, ¿no? Entonces, por un lado tienen que estar viendo ellos cómo mantienen su nivel de ingreso y de utilidad. Y eso, pues hasta cierto punto, pues sí, los vuelve unas personas un poco desalmadas. No digo que todos, pero los que tienen mucho dinero, no he tenido yo el gusto de conocer uno que sea como que muy coherente en su decir y su actuar. Siempre es el tema del dinero. Me lleva a lo segundo. Desde hace mucho tiempo en México, el poder político persigue el poder económico. Aunque diga este gobierno que lo está separando el poder político del poder económico, no es cierto. No. A ver, si eso fuera cierto, no habría tantos escándalos.
yo que tengo que tratar con el gobierno, te lo digo en serio, yo creo que nunca me había topado con un gobierno tan corrupto, en aduanas, en trámites, para todo hay moche, para todo se perdió, para todo. Entonces, ¿qué lo ven ellos? Pues como un negocio, y no nos hagamos tarugos. Los escándalos que están tratando de salir del hijo del presidente y de los hermanos y demás, es porque ellos van tras el poder económico, aquí en China, como lo hizo Echeverría con Cancún, que es de él, y 20,000 cosas, como lo hizo López Portillo con su colina, con su bla, o sea, los demás han robado, sí, pero han sido un poco a lo mejor más inteligentes, no con un pensamiento tan obtuso, lo tengo que decir tal cual. Y eso genera, pues obviamente, que los políticos lo que digan, pues a la gente más inocente, a la gente más ignorante, que en algunas ocasiones, por no decir que en una inmensa mayoría de las veces es gente buena, como no se deja manipular por esa retórica populista del gobierno, que realmente los utiliza como clientela para seguir robando y tener un negocio personal. Y el tercer tema, el tema de la economía informal. Yo, igual, desde hace mucho tiempo, la economía informal sí crece y crece y crece y crece. Pero con independencia de que sea un tema que se empezó a vigilar más de manera lógica a partir de la pandemia, porque empezamos a tener decrecimientos, etc., en México siempre ha sido alto, pero últimamente no tengo aquí yo los datos, y a lo mejor Lilia ahí seguramente es una buenazo, Rodrigo, que los tienen ahí muy, muy, muy frescos. Se va a poder ver que la economía informal en México ha crecido probablemente hasta exponencial, de manera exponencial. No creo que obedezca exclusivamente a un tema de desempleo, mi querido David. Para mí la economía informal, la pesada, no está en los tianguis, no está en el que te vende la hamburguesa. Está en aquellos que no pagan impuestos y ganan carretadas y carretadas de dinero, y que ya no voy a decir más porque me meto en problemas, pero pues el presidente luego va a saludar a sus mamacitas. Eso es lo que realmente genera esa cantidad tan estúpida de economía informal. Ahora, ¿por qué no se meten? Vuelvo a repetir, piensa mal y acertarás, a lo mejor me estoy equivocando, pero a ver, ¿cuánto te gusta que le toque de moche al de Palacio Nacional y a todos sus séquitos para que no haga nada en contra de esos grupos criminales? Claro. Y que ganan carretadas y carretadas de dinero. Entonces, yo creo que estamos en un caldo de cultivo perfecto para que nos lleve la fregada, pero trato de pensar yo de manera positiva. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ahí ya sale otro tema que es la familia, sale temas relacionados con los amigos, el querer a tu país, y pues eso es lo que yo te podría decir. Yo creo que lo que acabas de decir, José Pablo, es realmente, pues, híjole, muy lastimoso, ¿no? Porque finalmente lo vemos ahí. Son estos grupos corporativos que también se han colocado en esta parte informal, en esta posibilidad de no pago de impuestos, en donde se tienen centrados solamente algunos sectores, y que, bueno, pues las cosas empiezan a, pues, apretarse. Lilia Carrillo, un minutito, se nos acaba el programa, como siempre, ya que se está poniendo enjundioso esto y que estamos dando puntos, yo creo que muy interesantes. ¿Cómo podemos concluir? ¿Cómo ves tú esta proyección? Ya estamos a la vuelta ya de llegar a la mitad del año. Recordemos que el presidente se va en septiembre del 2024, o sea, estamos a nada de que esta administración se acabe, y si me permiten, yo creo que es la parte más peligrosa del sexenio en muchos sentidos. ¿Cómo ves una proyección económica rápidamente, Lilia Carrillo? Solo en proyección económica veo incremento en lo que comentábamos hace un momento. Sí, creo que va a seguir aumentando la economía informal, la tradicional, la que estamos viendo, no necesariamente, o sea, no, sin contar el tema de cárteles y todo eso. Sí creo, solo en términos puros de economía, va a aumentar la economía informal, porque no hay tampoco ningún tipo, no hay plan, no hay estímulos, no hay nada como para permitir que la gente que se quedó sin trabajo pueda incorporarse a una economía formal y ser emprendedor o empezar un negocio de manera fácil, sencilla, rápida. No lo hay.
Veo que se va a mantener este gobierno en la necedad, porque no hay otro punto como llamarle, de mantener precios bajos artificialmente. Eso implica probablemente no pérdidas para este gobierno, pero para quien se quede, para quien llegue en la siguiente administración, va a ser una administración súper complicada, sin dinero, sin ahorro, sin fondos, sin nada, y con una deuda social brutal por todo el tema de programas sociales que también se han perdido. Veo que se va a mantener también los programas sociales artificialmente. No creo que vaya a haber ningún tipo de beneficio en jóvenes construyendo el futuro. No veo tampoco lo de las maderas Sembrando México y todo eso. Creo que va a ser una pérdida de dinero, una pérdida de flujo, pero sí veo un crecimiento súper artificial a final de año por el término de dádivas y apoyos gubernamentales para sectores muy específicos de la sociedad. Sí creo. Eso podría minimizar, suavizar el entorno social. Ojalá. Oye, ojalá. Ya estaremos platicando. Rodrigo Castillo, 1 minuto. Pues mira, y coincido con Lilia, yo creo que no van a cambiar mucho las cosas, la cobija cada vez está quedándose más corta, el dinero no alcanza para todo, y si el gobierno no empieza a recanalizar recursos de sus obras emblemáticas para fomentar inversión, para crear infraestructura que funcione y que invite a los sectores productivos a que le entren, yo no veo cómo. Creo que vamos a regresar a las crisis económicas sexenales. Quien venga, el que gane después del 24, el color que sea, va a tener un entorno complicadísimo, ¿sí? Entonces, afortunadamente tenemos mecanismos como el TEMEC y los tratados de libre comercio que eso pueden ayudar, ¿sí? Pero si el problema originado por la pandemia y la guerra, si se prolonga o los efectos se siguen sintiendo en 4 o 5 años, pues se va a ralentizar esta recuperación. Entonces, yo creo que sí vamos a ver en nuestra medianía, sí, otra vez lo que vimos cuando éramos niños o muy jóvenes, ¿sí? No soy muy positivo ni tengo muchos elementos para pensar que nos va a ir un poco mejor. Ojalá me equivoque, David. Como bien decían por ahí, ¿no? Cuando no salen las cuentas, empiezan los cuentos. Y por lo que vemos, ahorita los cuentos están de moda por encima de las cuentas. Así es que, pues, habrá que estar muy al pendiente, habrá que tener mucho cuidado con nuestros créditos, con nuestras tarjetas de crédito, con la manera en la cual, bueno, pues orientamos nuestro gasto. Hay que guardar, hay que estar previsorios ante cualquier situación. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles como siempre. José Pablo Palafox, gusto. Igualmente. Acompañado. Lilia Carrillo, un gran abrazo. Rodrigo Castillo, nos vemos pronto por aquí, amigos, amigas. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos vemos próximamente en otro Cronómetro 2020. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.